Estoicismo como la mejor venganza contra quien te hirió. Imagina que un día, sin aviso, alguien te clava un puñal por la espalda. No en la carne, sino en la confianza. Tú caminabas con paso firme. Habías ofrecido tu mano, compartido tu pan, abierto la puerta de tu casa. Pero entonces, en el momento menos esperado, sentiste el frío metálico del desprecio oculto. Y lo peor no fue el golpe, sino descubrir que venía de quien menos pensabas. Te giras, no para defenderte, no para gritar, solo para confirmar lo inevitable. La herida está hecha. Hay traiciones que no hacen ruido, pero astillan el alma. Un gesto, una omisión, una palabra dicha a espaldas, una mentira que daña lo que creías cierto. Nadie está exento. No importa cuán sabio seas, cuán bueno hayas sido, o cuán generoso te mostraste. La vida no pregunta si estás listo para el puñal, solo lo lanza. Antes de continuar, te quiero decir que no te suscribas si solo buscas entretenimiento vacío. Pero si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a fortalecerte desde lo difícil, este canal es para ti. Deja tu like, suscríbete y comenta si quieres más contenido. Ahora, en ese instante silencioso en el que sientes el puñal, algo se agita dentro de ti. La sangre hierve, el orgullo arde. La mente empieza a tejer fantasías de revancha. Algún día me lo va a pagar. Voy a hacerle sentir lo que yo sentí. Esto no se queda así. Y allí comienza la verdadera batalla. No contra el otro, sino dentro de ti. El golpe fue real, sí. Pero la venganza es una elección. Responderás como lo haría cualquiera. O como lo haría un estoico. Porque esta es la pregunta que define tu carácter. ¿La venganza te libera o te encadena aún más al agresor? Muchos creen que vengarse es recuperar el poder. Pero a veces, al vengarte, le entregas tu alma al mismo acto que te hirió. Presta atención a esto. Si lo que escuchas resuena contigo, no te quedes solo con este vídeo. Descarga gratis. Despertar estoico. El libro que marca el inicio de esta transformación. Lo encuentras en el enlace de mi perfil, en el primer comentario, o directamente en mi web, alonsosepur.com/libro gratis. El estoico no es ingenuo, no es blando. No se traga la injusticia con una sonrisa hipócrita. Pero tampoco se arrastra por el barro de la reacción. No responde con odio, porque entiende que el verdadero enemigo no es la ofensa, sino lo que hace esa ofensa en su interior. La rabia, si no es domada, toma las riendas. Y cuando la pasión gobierna, la razón abdica. Entonces, ¿cómo vengarse sin corromperse? ¿Cómo responder al golpe sin convertirse en otro agresor? ¿Cómo proteger la dignidad sin perder la virtud? En este capítulo no te voy a decir que te vuelvas pasivo. Tampoco que olvides lo que pasó. Pero sí voy a mostrarte otro camino. Uno más difícil, pero más poderoso. El camino de la venganza estoica. Una respuesta sin odio. Una estrategia sin rencor. Una justicia sin mancharte el alma. Y cuando termines este viaje, quizás descubras que la mejor forma de vencer es no parecer vencido. Pero justo ahí, cuando lo entiendes, comienza lo más difícil. Porque aunque tu boca diga, ya lo solté, dentro de ti, la herida aún arde. Y la mente no se rinde tan fácil. Empieza a ensayar escenas, a recrear escenarios en los que tú, de alguna manera, recuperas lo perdido. En los que el otro sufre lo que tú sufriste. En los que, al fin, se equilibra la balanza. Esos pensamientos parecen inofensivos, incluso necesarios. Te repites que no se trata de odio, sino de justicia. Que no deseas destruir, solo reparar. Pero hay una línea sutil y peligrosa. Porque la venganza rara vez entra gritando. Se disfraza de orden, de dignidad. Te susurra que mereces restablecer lo que el otro rompió. Y lo que no ves es que mientras piensas cómo responder, ya estás atrapado.
Lo que comenzó como defensa se transforma en obsesión. Y lo que creíste fuerza es solo reacción. Tu enemigo ya no está presente, pero vive en tu mente. Gobierna tus decisiones, tu energía, tus noches sin dormir. Se convierte en el centro invisible de tu acción. Y tú, sin notarlo, te conviertes en lo que dijiste que no serías. Alguien que actúa desde la herida, no desde la voluntad. Epicteto lo advirtió con claridad. No es el insulto lo que te daña, es tu interpretación de él. Y con la venganza ocurre lo mismo. No es la traición la que te destruye, sino lo que haces con ella después. Puedes haber recibido una puñalada, pero si la conviertes en espada, el siguiente corte lo harás tú mismo. Y será más profundo. Muchos confunden justicia con venganza, pero la justicia busca restaurar el orden. La venganza, en cambio, busca provocar dolor. El problema es que al desear que el otro sufra, tú te contaminas con su sombra. Respiras el mismo aire oscuro, y cada acto tuyo, aunque parezca legítimo, deja de ser libre. Porque ya no estás eligiendo desde tu centro, sino desde el reflejo de otro. El estoico lo sabe. Sabe que la emoción no es enemiga, pero tampoco debe reinar. La ira es humana, pero darle el timón es entregarle el alma. Marco Aurelio escribió: la mejor manera de vengarte de quien te ha hecho daño es no parecerte a él. No significa callar todo. No significa permitir abusos ni guardar rencor disfrazado de silencio. Significa algo mucho más poderoso: no ceder tu integridad como precio por la revancha. Porque si para igualar el marcador debes romper tus principios, entonces no ganaste. Solo intercambiaste heridas. La verdadera trampa de la venganza es que parece empoderarte, pero te consume. Es un préstamo emocional con intereses altísimos. Y cuando por fin llega el momento de cobrar justicia, descubres que ya no eres el mismo. Que la herida no sanó, mutó en algo más profundo. Y tú ya no recuerdas quién eras antes de querer devolver el golpe. El alma, cuando se obsesiona con vengarse, deja de ser alma. Se vuelve cálculo, se vuelve rabia, se vuelve fuego, y el fuego siempre quema, incluso al que lo enciende. Por eso, si de verdad quieres ganar, hazlo sin destruirte. Porque el triunfo que nace desde el rencor nunca es victoria. Es solo otra forma de perder. La venganza tiene 1000 formas. Algunas son obvias: insultos, represalias, humillaciones públicas. Otras son más sutiles: indiferencia calculada, ironía, éxitos mostrados como castigo. Pero en todas hay un veneno oculto: la ilusión de que herir de vuelta te devolverá la paz. Y no es cierto. Nadie se cura rompiendo a otros. Solo se fortalece quien se reconstruye a sí mismo. Así que antes de actuar, antes de decir esa frase que hiere, antes de tramar esa respuesta, detente. Hazte esta pregunta: ¿esto nace desde mi virtud o desde mi ego herido? Porque lo que nace desde la virtud te libera. Lo que nace desde el ego te encadena. Y si tu alma es el precio, entonces no vale la pena. Pero aquí viene la parte más difícil. ¿Cómo distinguir si lo que buscas es justicia? O si en el fondo es solo un deseo disfrazado de herir de vuelta. El deseo de equilibrio es humano. La necesidad de reparación, legítima. Pero el ego es astuto. Y a veces, lo que llamamos justicia no es más que orgullo herido vestido de juez. Te dices que estás actuando con principios, que lo que haces es lo correcto, que no puedes dejarlo pasar, porque eso sentaría un precedente, que alguien debe poner orden, y que ese alguien, por supuesto, eres tú. Pero detente un momento y observa desde afuera. ¿Realmente estás buscando restaurar el equilibrio? ¿O solo estás intentando que el otro sienta tu mismo dolor? ¿Estás actuando desde el deber o desde la herida? ¿Desde la virtud o desde la sombra?
Muchos hacen justicia con los mismos gestos del injusto. Creen haber recuperado su poder, pero en realidad solo lo intercambiaron por resentimiento. Porque hay una diferencia sutil, pero fundamental, entre venganza y justicia. La venganza mira hacia el pasado. Se alimenta de lo que fue. La justicia mira hacia el orden. Se funda en lo que debe ser. La primera quiere pagar con la misma moneda. La segunda busca que la moneda ya no circule. Una nace del deseo de devolver. La otra, del compromiso de elevar. La venganza busca una simetría emocional. Yo sufrí, tú sufrirás. La justicia busca un equilibrio racional. Esto ocurrió, esto corresponde. Por eso la venganza no requiere virtud, solo emoción. En cambio, la justicia exige dominio, templanza y claridad. Y aquí entra la visión estoica. Porque el estoico no es un místico que lo deja todo en manos del destino. Tampoco es un mártir que se traga la injusticia con sumisión. El estoico actúa, sí, pero no desde la rabia. Actúa desde el deber. Y ese deber no lo define el capricho, sino la virtud. Cuando Marco Aurelio se enfrentó a traiciones internas en el imperio, no reaccionó como un emperador herido. Reaccionó como un filósofo. No gritó. No buscó castigos espectaculares. No permitió que el cargo de César aplastara su humanidad. Se preguntó: ¿qué me exige la naturaleza de las cosas? ¿Qué acción se alinea con mi razón, con mi deber, con mi virtud? Esa es la pregunta que distingue al sabio del impulsivo, al libre del esclavo emocional, porque el mundo está lleno de personas que creen estar haciendo lo correcto, pero en realidad solo están replicando el daño que recibieron. Y su alma se va endureciendo, fragmentando, perdiendo claridad. Tú puedes tener razón, puedes haber sido herido, pero si tu reacción no es guiada por una brújula interna firme, terminarás convertido en lo mismo que detestaste. Es un ciclo sutil. Primero te dañan, luego tú dañas para equilibrar, luego el otro, herido por tu respuesta, vuelve a actuar. Y ya no hay distinción. Solo dos seres atrapados en la danza de la ofensa. Ahí es cuando debes detenerte y mirar a tu alrededor. Pregúntate: ¿quién soy cuando nadie me empuja? ¿Quién soy cuando el dolor no me grita qué hacer? ¿Soy quien elijo ser, o solo un reflejo de lo que otros han provocado? La verdadera justicia nace de ese silencio interno, del espacio entre el estímulo y la respuesta, del terreno firme donde el alma no reacciona, sino que decide. Un sabio no actúa por impulso. Actúa porque su acción es inevitable, no porque su emoción lo exija. Y si debe corregir, corrige. Si debe castigar, castiga. Si debe cortar un lazo, lo corta. Pero nunca desde el descontrol. Nunca desde la necesidad de hacer sentir al otro lo que merecía. Porque en el fondo, el estoico sabe algo que muchos olvidan: que quien gobierna su impulso, gobierna su mundo. Y quien actúa desde la virtud nunca pierde, incluso cuando duele. Así que antes de hablar, antes de tomar esa decisión, antes de reaccionar con el aplauso de tu círculo cercano, pregúntate: ¿esto me hace más justo o simplemente me da placer por un instante? ¿Esta decisión nace de mi centro o de mi enojo contenido? ¿Esto honra a la persona que deseo ser o simplemente busca castigar a quien me hirió? La justicia es exigente. No basta con tener razón. Hace falta carácter. Porque cualquiera puede reaccionar, pero solo unos pocos pueden responder con virtud. Y si eres uno de esos pocos, entonces comprenderás que el mayor acto de justicia que puedes hacer no es destruir al otro, sino mantenerte entero tú. Y es que a veces la respuesta más poderosa es no responder. Eso no significa esconder la cabeza. No significa tragar saliva mientras tu dignidad se desmorona. No es resignación, es decisión. El silencio del sabio no es pasividad. Es una pausa llena de dominio.
una elección consciente que no busca impresionar al mundo, sino proteger el alma. Vivimos en una cultura que valora la reacción rápida. Haz algo. Demuestra que no te dejaste. Responde, contraataca, no te quedes callado. Pero esa urgencia en realidad no nace de la fuerza, sino del miedo. El miedo a parecer débil. El miedo a que el otro gane. El miedo a que el silencio sea confundido con derrota. Y entonces, para evitar ese juicio, hacemos lo que no queríamos hacer. Actuamos sin pensar y perdemos. Perdemos la calma. Perdemos la altura. Y sobre todo, perdemos el gobierno sobre nosotros mismos. Séneca decía que una de las formas más sutiles de grandeza es no parecer afectado. Y no porque uno sea de piedra, sino porque uno ha aprendido que no todo merece respuesta, que no todo merece réplica, y que muchas veces la mayor humillación para quien intenta dañarte es comprobar que tú no necesitas rebajarte para defenderte. El silencio, cuando nace del dominio interno, se vuelve espejo. Y en ese espejo, el agresor se ve a sí mismo. Queda solo con su bajeza, desnudo, sin oposición, sin guerra que lo justifique. Tú, en cambio, sigues en pie. No por orgullo, sino por sobriedad. Esa es la superioridad que el estoico cultiva. No una que aplasta con gritos ni que impone desde el ego, sino una que se afirma en la templanza, en la claridad, en la libertad de no dejarse arrastrar por la tormenta del otro. Porque cuando alguien te hiere, muchas veces lo que busca no es solo dañar, sino provocarte, arrancarte del centro, hacerte perder el equilibrio para que reacciones y así tener una excusa para validarse. Y tú, si reaccionas con furia, si devuelves el golpe sin pensar, te conviertes en la pieza que faltaba para completar su narrativa. Ya no hay inocente ni culpable, solo dos combatientes, dos caídos. Pero si no reaccionas, si miras con serenidad y te mantienes firme, entonces algo profundo ocurre. Rompes el guión, rompes el ciclo y lo más importante, te mantienes intacto. Esto no es fácil. El silencio duele cuando el corazón está agitado. La lengua arde por soltar lo que uno piensa. El orgullo empuja. La mente grita, ¡haz algo ya! Pero justo ahí, en ese instante de presión, aparece la oportunidad. La oportunidad de convertirte en quien aún no eres. En quien deseas ser. No el que gana una discusión. No el que puso en su lugar al otro. Sino el que eligió no enredarse. El que eligió su paz por sobre su ego. No confundas eso con cobardía. El cobarde evita por miedo. El sabio decide por claridad. Y en esa decisión hay fuerza. Una fuerza silenciosa que no necesita testigos. Porque la conciencia basta. Epicteto lo enseñaba con crudeza. No te rebajes a la altura del necio, porque al hacerlo te haces uno con él. Y esa es la tragedia de tantos que buscan responder a la altura. Terminan descendiendo a un nivel que juraron no habitar. Pero tú tienes otra opción. Tienes el recurso más subestimado de todos, el dominio de ti mismo. Y ese dominio no se mide por lo que haces, sino por lo que eliges no hacer. Callar puede ser una forma de castigo, pero no desde el desprecio, sino desde la integridad. Porque si tú sigues firme en tu eje, si no das alimento al fuego, el fuego muere solo. El agresor necesita respuesta para sostenerse. Necesita reacción para justificar su acto. Si no la obtiene, se consume en su propio impulso. Y tú, mientras tanto, te elevas. No porque seas mejor, no porque busques venganza espiritual, sino porque comprendiste que no hay victoria más plena que la de conservar tu alma intacta. Esto no significa que debas callar siempre, ni que debas permitir cualquier cosa. Pero antes de hablar, antes de actuar, pregúntate,
¿Estoy reaccionando para defenderme? ¿O estoy eligiendo una respuesta que honre mi carácter? ¿Estoy actuando por miedo o desde una comprensión más alta del conflicto? ¿Este silencio me destruye o me protege? Si la respuesta te eleva, entonces ya has ganado. Aunque el mundo no lo vea, aunque nadie lo aplauda, porque la verdadera victoria estoica no necesita espectadores, solo necesita una sola cosa: no corromperte en el proceso. Y si has llegado hasta aquí, si has logrado contener el impulso, si no has reaccionado con rabia ni devuelto el golpe ciego, entonces te queda una pregunta más profunda aún. ¿Qué hago con lo que me dejaron? Con este dolor, con esta herida, con esta historia inconclusa. ¿Solo la contengo o puedo transformarla? Porque contenerse no basta. No reaccionar es el primer paso. Pero después hay que convertir esa energía, darle dirección, redirigir la llama hacia algo que no te destruya, sino que te forme. Es aquí donde aparece el concepto de venganza elevada. Una idea que, en el fondo, no es venganza, sino superación. No consiste en devolver el daño, sino en construir una vida que contradiga todo lo que el agresor intentó destruir. No se trata de gritar que estás bien, sino de estarlo en silencio, no para demostrarle nada a nadie, sino para no perderte a ti mismo. Un alma que transforma el golpe en virtud, ya ha vencido, porque ha trascendido el plano del conflicto, ha abandonado el juego que el otro quiso imponer. Y eso es insoportable para quienes viven de provocar. Piénsalo. Si alguien intenta herirte, pero tú floreces, esa es la respuesta más insoportable que puedes recibir. Porque no solo fracasó en su intento, sino que fue el detonante de tu expansión. Eso no es venganza, eso es alquimia interior. El estoico convierte la pérdida en sabiduría, convierte la traición en claridad, convierte el dolor en profundidad, y no porque quiera vengarse, sino porque no acepta ser definido por la miseria del otro. Marco Aurelio escribió: «La mejor revancha es no ser como tu enemigo». Y esa frase tan breve contiene una visión entera de vida, porque cada vez que actúas desde la virtud, rompes el patrón de repetición, no te conviertes en otro resentido, no te sumas al círculo eterno del daño, no imitas lo que detestas, te conviertes en otra cosa. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es la victoria más pura. Pero hay un problema. Una parte de ti aún quiere ser visto. Aún quiere que el otro sepa que estás bien. Aún quiere que sufras con tu éxito. Y aquí es donde la venganza elevada puede contaminarse. Cuando no es verdadera transformación, sino solo una forma más refinada de devolver el golpe. Mostrar que triunfaste solo para herir. No es virtud, es solo otra forma de reacción. La venganza estoica no tiene testigos. Se hace en la sombra. No hay audiencia. No hay necesidad de que el otro vea, se arrepienta, sufra, ni entienda. Porque ya no se trata de él. Ni siquiera se trata de ti en relación al pasado. Se trata de lo que decides ser desde ahora, a pesar de todo. Eso es libertad. No decir, te mostraré quién soy, sino, yo sé quién soy y eso me basta. Y si un día el agresor vuelve, si aparece, si cruza tu camino y ve lo que has construido, no necesitas palabras, ni gestos, ni revanchas. Tu vida será el mensaje y tu serenidad, la firma. No para herir, sino como consecuencia natural de haber elegido la virtud cuando todo empujaba hacia lo contrario. Porque lo más fácil era venganza. Lo más humano era el rencor. Pero tú elegiste el camino estrecho, el que nadie ve, el que pocos comprenden, el que solo se sostiene con carácter. Y eso no se aprende en libros, no se compra, no se finge, se cultiva, día tras día, decisión tras decisión.
Entonces ya no necesitas demostrar nada. Tu sola presencia lleva el peso de lo que has conquistado. Y lo que antes fue herida, ahora es cimiento. Así que mírate bien. Piensa en todo lo que atravesaste. Piensa en lo que podrías haber hecho. En lo fácil que era vengarte, ensuciarte, reaccionar. Y ahora observa lo que decidiste en cambio. Contenerte, silenciar, comprender, transformar. Eso no es debilidad. Eso es poder. El más sutil, el más duradero. Y es ese poder el que hace que tu alma se mantenga limpia. No intocada, pero sí inviolable. Porque la herida fue real. Pero la reacción fue tuya. Y elegiste que esa reacción no fuera igual a la ofensa, sino superior. Ahí está la venganza estoica, en no responder con la misma moneda, sino con otra completamente distinta. Una que no se oxida, no se lanza, no se pierde. Una que llevas dentro y que solo se forja con virtud. Pero incluso cuando la forjas, cuando has resistido la reacción, cuando no te has rebajado ni un milímetro, queda una pregunta que no desaparece. ¿Y ahora qué hago? No reaccioné. No devolví el golpe. No grité, no herí, no me vengué. Pero sigo aquí, con el recuerdo, con la huella, con la evidencia de que algo se rompió. Y ahora, aquí es donde el estoico no escapa. No se queda solo en la renuncia a la venganza. También debe decidir cómo restaurar su mundo, o al menos, cómo ordenarlo. Porque contener la rabia no basta. Hay situaciones que exigen una respuesta clara. Personas que necesitan escuchar un no. Relaciones que ya no se pueden sostener. Ofensas que, si no se enfrentan con firmeza, vuelven disfrazadas de costumbre. Pero actuar no significa mancharse. Respondes, sin odiar. Corriges, sin arrastrar el ego herido. Pones límites, sin dejar que tu alma se contamine. El sabio no busca dañar, pero tampoco se deja arrastrar. Y si debe poner orden, lo hace con templanza. Si debe alejarse, lo hace sin resentimiento. Si debe hablar, lo hace sin levantar la voz, pero con verdad en cada palabra. La venganza del sabio no es castigo, es claridad. No busca que el otro sufra, sino que las cosas vuelvan a su lugar natural. Y si no pueden volver, entonces las deja donde están, pero no se queda a mirar. Porque el sabio no espera reparación externa, pero tampoco permite que la injusticia lo desdibuje. Séneca decía, el sabio no guarda odio, pero recuerda lo necesario. Porque el perdón no siempre significa regresar, ni callar, ni fingir que nada ocurrió. A veces, el mayor acto de justicia es soltar. Otras veces es alejarse. Y otras es decir con serenidad, hasta aquí. Y cuando lo hace, no tiembla, porque no actúa para demostrar nada. Actúa porque la integridad no le permite quedarse inmóvil. La firmeza del sabio es como una espada envainada. No amenaza, no se agita, no busca herir. Pero cuando se desenfunda, lo hace sin rabia, solo porque es lo justo. Y después, vuelve al silencio. Eso desconcierta, porque el mundo espera que todo acto de corrección venga con furia. Pero el sabio no grita, corrige sin drama. Y su calma duele más que 1000 palabras. Porque no es fría, es lúcida. No es distante, es esencial. No nace del desprecio, sino del respeto por uno mismo. Hay quienes te dañarán esperando que reacciones. Y si no lo haces, se enfurecen. Pero si actúas con sobriedad, sin odio, sin revanchismo, entonces no saben qué hacer contigo. Porque no entras en su juego. No te rebajas, no te justificas, solo te mantienes firme y avanzas. Y eso, para quien vive del conflicto, es insoportable. Ahí está la fuerza, en no devolver el golpe, pero tampoco quedarte donde te hieren.
en no odiar, pero tampoco tolerar lo que destruye. Porque la virtud no es sumisión, es lucidez. Y si tu lucidez te dice que ya no hay nada que reparar, que el daño fue total, que la relación no puede ser restaurada, entonces no hay odio en alejarse. Hay amor propio, y eso también es sabiduría. Así que no temas actuar, no temas hablar, no temas poner distancia. Hazlo como lo haría un sabio, sin ira, sin espectáculo, sin necesidad de revancha. Hazlo con firmeza, con silencio, con claridad. Y cuando lo hagas, no mires atrás buscando culpa o aprobación. Mira hacia adelante, sabiendo que tu decisión no fue una reacción, sino una afirmación. Afirmaste tu alma, afirmaste tu límite, afirmaste tu integridad. Y si eso requiere partir, cortar o poner fin, entonces no lo hiciste para vengarte. Lo hiciste para no perderte a ti mismo. Y si eso no es victoria, entonces la palabra ya no significa nada. Porque vengarse sin ensuciarse el alma no es una técnica. No es una estrategia para manipular sin dejar huellas. Es una decisión radical, un compromiso con lo más alto que hay en ti. Es mirar el daño que te hicieron y decidir que no vas a permitir que te convierta en lo que detestas. Es resistir el impulso más primitivo, devolver el golpe. Y en cambio, elegir lo que pocos eligen, permanecer entero. A lo largo de este camino hemos visto todo. El golpe que no esperabas, la rabia que hierve por dentro, la trampa de la reacción, la falsa justicia que solo perpetúa el ciclo, el poder del silencio, la superioridad de mantenerte firme. Y finalmente, la acción serena que pone fin sin necesidad de destruir. Y ahora, quedas tú, con tus decisiones, con tus heridas, con tu historia. ¿Quieres saber si venciste? No mires si el otro se arrepintió. No mires si el mundo te dio la razón. Mira tu alma, si aún está limpia, si aún puedes mirarte con respeto, si no cargaste con lo que te arrojaron. Entonces ganaste, porque hay una venganza que no necesita rencor, una justicia que no necesita castigo, y una fortaleza que no se grita, se sostiene. Y eso es lo que nos enseñaron los estoicos. Que nadie puede herirte si tú no entregas tu centro. Que lo único verdaderamente tuyo es tu carácter. Y que todo lo demás, incluso el agravio, incluso la traición, son pruebas para ver si mereces llamarte libre. Hay una venganza que no deja víctimas. Solo deja verdad. Cuando tú decides sanar, avanzar, elevarte. Cuando conviertes la herida en lección y el silencio en firmeza, cuando no maldices ni repites el daño. Entonces tú no reaccionaste, tú elegiste, y eso es lo que te separa del resto. No todos entenderán esto. Algunos te dirán que eres blando, otros que deberías haber hecho más. Pero tú sabrás algo que ellos no saben. Que el alma tiene cicatrices, sí, pero también tiene peso. Y cuando conservas ese peso, esa coherencia, ese eje, no hay traición que te doblegue. No hay ofensa que te rompa. Porque tú no viviste para reaccionar. Viviste para construirte. Y si tu camino dolió, si hubo traiciones, si hubo decepciones, que todo eso sirva para una sola cosa: convertirte en una versión de ti que no necesita venganza. Porque ya es demasiado grande para eso. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más claridad, a elegir mejor tu próxima reacción, a proteger tu alma en medio del caos, entonces ha valido la pena. Suscríbete ahora al canal. Comparte esto con quien lo necesite. Pero sobre todo, vívelo tú, porque el mundo no necesita más ruido. Necesita ejemplos, y tal vez tú puedas ser uno. No por lo que dijiste, sino por lo que decidiste no hacer.